Construimos y destruimos el mundo a diario, sin importar dónde o en cuál tiempo nos encontremos o a qué cultura pertenezcamos. Volvemos el mundo un espacio mejor y peor al mismo tiempo, sin que hagan mucha diferencia las razones que motivan cada acto. ¿Es eso cierto o no lo es? Durante siglos, aunque no en todos los momentos, el género humano ha compartido un interés que define a grandes rasgos buena parte de la vida sobre la Tierra. Poder asimilar la mayor cantidad de matices de todo aquello con lo que se entra en contacto. Esa iniciativa provoca un gran problema, ya que se puede dar por sentado que buena parte del mundo y de la vida en él es invisible. ¿Qué está vigente y qué no, en un mundo en el que tantas voces participan reinventando la realidad cada segundo? Tal vez lo que sigue vigente es la participación. Nos jugamos el derecho a ser reconocidos. En el ámbito de un tipo de sociedad rebasada de relaciones, el contacto cultural se constituye quizá más dinámicamente que nunca, pero continúa generando consecuencias sociales con ventajas y desventajas. Los procesos de revolución configuran la estructura de capas sociales, pero el orden social dominante tiende a imponer una visión que generalmente opaca y eventualmente anula otras. Una de esas visiones es la representada por la existencia de población indígena en las territorialidades latinoamericanas. Un indígena es una persona que ha nacido en una sociedad especial, que ha mantenido durante hasta ahora sus tradiciones vivas. Los indígenas se caracterizan por llevar las costumbres, las tradiciones de los ancestros, de las personas mayores. Para mí eso es ser indígena. Pues una persona que se encuentra en estado de marginación, de discriminación, porque no es tomada en cuenta en cuanto al sistema burocrático del país, porque sus creencias y su cultura no se acomoda tan fácilmente a lo que es el sistema político, y de cierta manera ha perdido presencia en nuestra sociedad. Para mí los indígenas son quienes tienen como la sabiduría ancestral, los que guardan como ese tipo de magia con el que nos podemos conectar con la madre tierra, los que nos enseñan a compartir como comunidad y a volver como a nuestros antepasados. En Colombia no existe un tipo de indígena, sino muchos tipos de indígenas. Tiene que ver la región en la que viven, tiene que ver como el contexto cultural en el que se mueven, aunque se manejan unos imaginarios, unas ideas de un concepto poético, de pronto un poco mitificado de lo que es un indígena. Creo que existen muchas definiciones para ello. Para mí el indígena es un actor social más dentro del contexto, si quiere, nacional e internacional. Como actor social es un actor que significativa o no significativamente ha venido ayudando a construir comunidad política. Desde luego que este ejercicio de construcción de comunidad política se ha venido dando dentro de unas condiciones que a veces lo incluyen y otras veces lo excluyen frente a la posibilidad de construir la comunidad política. Los indígenas hoy son un conjunto de pueblos diversos, extendidos en todo el continente,
pero tradicionalmente invisibilizados y negados. El indígena en Latinoamérica como una voz de resistencia. Creo que hay una concepción política en que el indígena se ha armado, digamos, los indígenas se han armado a sí mismos como grupos o movimientos de resistencia frente a la occidentalización. Es un poco delicado tocar esta parte de la política, porque siempre es como que las negritudes y los indígenas como que siempre están pisoteados, digámoslo de esa forma, porque siempre los que salen y ocupan grandes puestos son las personas blancas. Cuando se hace una elección, los votos que más cuentan y que más se ven presentes son los de las ciudades urbanas, y estos grupos son realmente pequeños, entonces ellos tratan de organizarse, pero aún así no se nota eso en el sistema. Siento yo que eso no es lo que se ve mucho en las noticias, no es lo que tiene presente la sociedad como importante. Su voz no es muy importante, siento yo. Hay muchos prejuicios en cuanto a lo que se mira de un indígena, a lo que la concepción que se cree, que ellos solamente están como en un lugar donde trabajan el campo, donde viven, toman sus costumbres. Yo creo que con el hecho de pensar de que ya ese indígena pueda ser parte, digamos, de esta sociedad y de la ciudadanía, y tomar un bus y tomar, digamos, partido de los controles ya sean gubernamentales, yo creo que la sociedad ya toma prejuicio con eso. Se ha generado en Colombia la idea de que los indígenas son organizados, que tienen unas concepciones como muy definidas en cuanto a su aspecto político, pero desde el punto de vista político uno puede, y por la experiencia quizás que tengo en algunas campañas, me puedo dar cuenta que si hay unas poblaciones que son dispersas en lo político son los indígenas. El indígena ha jugado un papel importante, no solo ahora después de las reformas a las constituciones en América Latina, sino desde el mismo momento en que se inició el proceso de construcción de nación en cada uno de nuestros países. Ha jugado un papel importante en el sentido de que ha estado allí advirtiendo de su presencia, advirtiendo de sus demandas, advirtiendo respecto a sus necesidades y advirtiendo frente a el tipo de ordenamiento que se debería construir, de modo tal que ese ordenamiento no sea lo que a uno o dos individuos se les pueda ocurrir. Desde luego que la historia nos ha indicado que a veces prevalece lo que a un grupo social, una élite, se le ocurre respecto a Estado, pero esa élite sabe muy bien que ese punto de vista es un punto de vista que en algún momento se tiene que relativizar o se tiene que flexibilizar, en cuanto que ese es un punto de vista que deja por fuera a otros actores que están allí presentes. Las comunidades indígenas se han tomado el poder político. Bolivia, basta con saber que el presidente es indígena y la constitución boliviana tiene este sustrato indígena, pero igual eso ha pasado en Ecuador, en México. Aquí en Colombia se han tomado el poder político de varias alcaldías, de varios consejos municipales, en fin. Pero el punto no es tomarse el poder político, sino cambiar la relación con el poder. El poder ya no es para poder, el poder es para servir en visión de la comunidad. Es legítimo preguntarse por lo que los pueblos indígenas tienen por mostrar. ¿De dónde se debe partir para descubrir sus ideas sobre el mundo? Hace tiempo se arrulló la idea de un mundo inmensamente complejo. Al día de hoy esa idea vive en una infinita maraña de sentimientos, de apreciaciones, de lenguajes. Tal vez ya no baste con estar dispuesto a trasladarse dando un paso a la vez. Muchísimas urgencias y herramientas avivan los pensamientos en cantidades de sentidos como puedan imaginarse, como una raíz que crece en numerosas direcciones, estimulando una manera de estar en diferentes lugares al mismo tiempo.
Mientras más necesario se hace encontrar lugares de acuerdo entre la diversidad de identidades, más esfuerzos se realizan en la protección de un tipo de sociedad que hace oídos sordos a las voces con que esas identidades se expresan, entre ellas las identidades indígenas. La marginación cultural se ha institucionalizado al igual que en su tiempo la marginación ciudadana, la marginación de género y la marginación sexual. Se ha creado un tipo de pasajero distinto de todo lo que ha existido, pero sigue en uso la idea de echar lo que quepa en la maleta y continuar. Creo que a pesar de que se cree que los indígenas son solo unos grupos poblacionales muy específicos, creo que de alguna manera todos tenemos algo de indígena, todos conservamos algunas creencias que nos amarran a la tierra y algunas prácticas también que nos conectan con la tierra. Aunque las personas blancas, digámoslo así, de algún modo, ellos hablan de la moral, de la ética. Para nosotros más que todo viene siendo como la parte espiritual. Tener que sacar dinero es algo que no les corresponde a ellos como sociedad, o sea, la moneda en sí tampoco era algo que era parte de su sociedad, entonces que hayan tenido que involucrarse porque el sistema general es a partir del capitalismo y esas cosas los pone en una situación complicada. Los altos mandatarios han querido posicionar una ideología de lo que son los indígenas, y los espacios que ellos han tomado no quiere decir que sean como una minoría para ellos, sino que ellos han tomado, digamos, unos espacios en los que puedan ser reconocidos. Y al ser reconocidos y al nosotros aceptar eso, ya podemos dejar de verlos como una minoría y simplemente aceptar que son nuestras raíces. Yo particularmente tengo raíces indígenas, pero las desconozco, digamos que soy ajeno a ellas, no porque de pronto no me haya interesado, sino por el mismo contexto cultural en el que crecí. Entonces, digamos que eso que pasa conmigo es el mismo fenómeno que pasa con muchísimos indígenas en Colombia. Son personas que quizás por desligarse, por las migraciones, quizás por los procesos de emancipación que han vivido los pueblos indígenas, se han desconectado de alguna forma de sus raíces, de todo lo que tiene que ver con su pasado, con sus ancestros, y comienzan a vivir una vida un poco menos cercana a esas posibilidades. El indígena de alguna forma ha entendido que el esencialismo cultural o esa reivindicación de una identidad propia, pura, no contaminada, es obviamente un discurso imposible de realización. Lo digo un poco a partir de las investigaciones que realizamos en el norte del Cauca, en donde, por ejemplo, nosotros logramos percibir cómo se generaba una especie de fusión de horizonte en términos jurídicos, es decir, en términos de derecho propio y llamémoslo derecho occidental. Entonces, al darse esa especie de fusión y esa especie, llamémosle así, de articulación, de un modo de entender, de hacer la justicia y un modo de proceder respecto a cómo resolver conflictos, acorde con su concepción de justicia, ya uno advierte de que allí no hay un acto de necedad, sino que es un acto de orden razonable, en el sentido de que se juega en el día a día bajo la premisa de que lo que se hace no presupone un hacer única y exclusivamente para reivindicar un modelo de hacer justicia, sino obviamente para renovar ese modelo en plena relación con un modelo que de alguna forma está allí también vigente y que en gran medida determina lo que es el ordenamiento jurídico en nuestro contexto nacional. Irrumpen no solamente en el mundo de la cultura, de la política, de la sociedad, sino también en el mundo de la ciencia, de la tecnología, apropian tecnología. Basta ver a varios indígenas en moto, con el celular, con internet. Frente a esto, algunos antropólogos puristas dicen, bueno, no, perdieron la identidad, ya no son indígenas, se criollizaron, se occidentalizaron. Pues recordemos que desde la antropología filosófica hay que distinguir entre identidad y cultura.
La identidad tiene que ver con lo sí mismo, con el ser, con un conjunto de valores, con la forma como usted concibe quién es usted, qué es la vida, qué es la muerte. Esa identidad hay que preservarla, y la identidad de los pueblos ancestrales es una identidad que ha mostrado estar sustentada en una profunda sabiduría de la vida, para la vida, con la vida, y que es de alguna manera su grandeza como identidad. La cultura, la forma de comer, de vestir, de comunicarse, de transportarse, pues es dinámica. Cuando nosotros asociamos la identidad a la cultura, entonces alguien tiene identidad si, por ejemplo, usa las herramientas del siglo XIX o del siglo XVII o del pasado, y se adopta las del siglo XXI, pues perdió la identidad, ¿no? Y los indígenas en el mundo han encontrado esas conexiones entre ellos. Es muy bonito ver cómo indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta pueden hablarte sobre prácticas indígenas y sobre el mismo movimiento de resistencia de los esquimales, o pueden hablarte sobre lo que han hecho, digamos, la resistencia en México. Entonces ellos mismos generan esas redes que van mucho más allá del ámbito latinoamericano, sino que cubren el mundo, y yo creo que eso tiene una razón de ser. Es que para el movimiento indígena, yo como lo veo, es que la tierra realmente es el planeta Tierra, ¿no? Ellos están conectados por el planeta Tierra, entonces no hay necesariamente una diferencia radical entre lo que puede estar pensando el indigenismo en América Latina y lo que puede estar planteando el indigenismo en Norteamérica o en Asia, porque finalmente todos tienen esa conexión con la madre tierra, cada uno con sus problemas específicos, políticos y sociales específicos de cada región, y ambientales sobre todo. La tecnología ha cambiado mucho a los jóvenes. De hecho, a algunos jóvenes ya les da vergüenza decir que son indígenas, que son personas de por allá, ya les da vergüenza. Si seguimos así, yo digo que si seguimos así y seguimos creyéndonos algo que no somos, esto definitivamente, si no tomamos las riendas desde los niños hasta los más mayores, adultos, estamos en peligro de que nuestra cultura se vaya perdiendo poco a poco. Y ese conflicto que hay entre la guerrilla y que ellos están entre la mitad de que si no están a favor de los sistemas del gobierno, tampoco están a favor de la guerrilla, quedan como entre la mitad. Entonces eso me parece complicado para ellos también. Resguardar los cabildos, las lenguas, las costumbres, los recursos, sin explotarlos, como dar una mirada diferente a lo que ellos nos pueden enseñar. Uno ve que estas organizaciones o estos partidos finalmente terminan siendo abanderados por personas que ni tienen la cosmovisión, ni son parte de las comunidades, ni tienen nada que ver, sino que por coyunturas políticas se les vende esta posibilidad de ser candidatos por medio de un partido que represente comunidades indígenas, simplemente para obtener un aval y participar en estas corporaciones. Es muy difícil uno hablar en Colombia de un movimiento indígena, es muy complicado, muy complejo más bien, porque en Colombia se ven muchos movimientos indígenas. Lastimosamente, digamos que uno percibe desde afuera que no se logra la unidad, que no se logra como la posibilidad de unir a todas las personas o a todos los indígenas en pro de una causa común, sino que al igual que sucede en todos los otros sectores de la sociedad, cada quien jala para su lado, cada quien busca su propio bien, su propio beneficio, y al final lo que se sacrifican son los procesos. Digamos que esa idea paternalista que se ha tenido con los indígenas, contrario a unificarlos y a unirlos, lo que ha hecho es dispersarlos, porque ellos en búsqueda de esos beneficios y de esas posibilidades, quizás para grupos muy pequeños, comienzan a atomizarse y atomizarse al punto de que hoy en día, por ejemplo, en el Cauca,
entre los diferentes cabildos se pelean la pertenencia a uno o a otro. El indígena sabe muy bien que si quiere seguir siendo un actor válido dentro de nuestro contexto, pues obviamente le tocará seguir jugando bajo el supuesto de que la cosmovisión o el conjunto de creencias, el conjunto de tradiciones es valioso, pero eso valioso no implica imponerlo a toda costa, sino por el contrario flexibilizarlo y en cierta medida dejarlo afectar por otras experiencias, y en ese sentido entonces hay una especie de enriquecimiento en estas comunidades. Hay una invisibilidad y negación que a mi juicio está a la base de todas las invisibilidades y negaciones de los pueblos afroindígenas, que es la invisibilidad epistemológica. Nosotros, quienes vivimos en el mundo de la academia, bien lo dice Manuel Wallerstein, tenemos un cientificismo sin ciencia, lleno de todas las formas y los rituales de la academia. Entonces, dentro de esos rituales están los títulos, dentro de esos rituales están los grupos de investigación que en sí mismos se retroalimentan, se autocitan, las comunidades académicas, en fin. Y al final, esas formas van perdiendo su esencia, que es el saber y el conocimiento y la sabiduría, y se quedan en puras formas. Desde el estudio de la ciencia política y de la historia de los movimientos sociales y de la lucha por los derechos, yo creo que el movimiento indígena, por lo menos en Colombia, es un movimiento que ha avanzado en el desarrollo de sus derechos y de su participación impresionantemente. Yo, digamos, en comparación con otros grupos sociales, creo que el movimiento indígena, particularmente el colombiano, y desde la misma constituyente en la cual ellos participaron en la elaboración de la constitución política, y eso obviamente se ve en la constitución política y en las siguientes leyes que se hacen a partir del 91, creo que hay una participación en la política cada vez más relevante, un intento de los diferentes grupos indígenas para lograr algún tipo de transformación de la sociedad, y creo que se ha visto. Que a usted tampoco no le gustaría que una persona entrara a nuestras vidas o a nuestro territorio y nos empezaran a mandar o a explotar, porque eso ha pasado. Y no solo eso viene en la historia, eso ahora también en este presente está pasando esas cosas. Llegan personas, políticos, prometen, se llevan cosas que no son de ellos, y yo digo que así como nosotros los tratamos a las personas, nosotros queremos que nos traten a nosotros, que respeten nuestros derechos, nuestro territorio, que respeten nuestras costumbres. El conflicto los ha llevado a hacer cosas que ellos no han querido, por ejemplo el cultivo de amapola, eso de que tenían que aportar obligados de alguna manera a la guerrilla, era una necesidad que ellos tenían para alimentarse de alguna manera, porque las tierras de ellos han sido reducidas, se las han ido quitando poco a poco, y entonces a ellos les queda como producir de alguna manera para sobrevivir dentro del sistema en que se encuentran, que no es el que ellos pertenecen realmente. El interactuar entre la sociedad, pues esta sociedad ciudadana y la sociedad de los indígenas, yo creo que ha sido un poco ya mayor debido también a los medios de comunicación, ya que han polarizado también, digamos, sus costumbres, y ahora podemos ver a indígenas que escuchan reggaetón a través de una emisora radial, al igual nosotros podemos acercarnos un poco más a ellos a través de estos mismos medios, escuchando su lengua nativa o simplemente tratando de visualizar lo que los medios nos pueden dar a conocer mediante las prácticas que ellos hacen. Los principales implicados para la transformación social pues son las personas que viven su realidad cotidianamente, y que si bien se necesita un respaldo del Estado, las grandes transformaciones no se dan con leyes y con decretos, sino que se dan con el cambio de actitudes, se dan con el cambio de conceptos,
se dan con una transformación más personal que colectiva, porque la transformación colectiva es como la consecuencia de esas transformaciones personales. Entonces yo sí creo que se puedan hacer cosas importantes, cosas bonitas, cosas relevantes, trascendentes, pero vale la pena replantearse este proceso o estos procesos, vale la pena replantearse la cosmovisión, no la cosmovisión indígena como tal, sino la propia apreciación que se tiene de dónde estamos, cómo estamos y para dónde vamos. La diversidad étnica y cultural, pues obviamente no es solo un discurso, sino un hecho inevitable y un hecho que hay que tener en cuenta para construir sociedad organizada bajo principios un tanto democráticos, en el sentido de que deben ser principios que hagan posible la realización de todos los intereses o expectativas de los diferentes actores que constituyen al panorama nacional. Ojo, esto no se ha dado de una manera gratuita, no ha sido tan diáfana, tan pura, tan en un océano de mermelada, sino que esto se ha dado de una manera fuerte. Detrás de esto ha habido mucha sangre, ha habido incluso lucha armada para poder reivindicar sus derechos, es decir, se ha dado en medio de las grandezas y de las miserias propias de las luchas sociales y políticas en nuestro continente, con muchos dolores y con muchos sacrificios. En Latinoamérica se viven actualmente procesos que definieron al mundo occidental hace más de 350 años. De allí que el panorama social continúe encandilado con política de intriga, fascismo de rostro amistoso, virtualización de la nacionalidad, militarización ciudadana, prohibicionismo, masificación de la industria y la banca, tratados de libre comercio, monopolio estatal de empresas de servicios, restricción educativa, veto de territorios, expropiación violenta y otros autoritarismos de ese estilo. La riqueza está ahí en esa diferencia y no en la homogeneización. El problema, yo lo que siento es que el problema de las sociedades es que seamos todos homogéneos y no que podamos ser todos diferentes y pensando cosas diferentes y contándonos historias diferentes, cada uno según cómo haya vivido su historia. Y creo que es muy difícil, para mí es muy difícil decir que son las cosas malas de los pueblos indígenas, porque no, pues todos tenemos en nuestras sociedades cosas como malas y cosas como buenas, y chévere poder compartir las buenas y las malas, que en todas las hay, pues chévere que sean cada vez menores. A ver, un caso muy claro, un ejemplo ahí muy claro, que yo no comparto, es lo de los azotes. A mí, yo realmente no creo que a nadie se lo deba amarrar a un palo y azotarlo. Así sea usted indígena o no sea indígena, yo no comparto esa tradición con los indígenas. Pero habría que entender qué es lo que hay detrás de esa práctica, habría que entender qué se está preveniendo con eso, habría que entender muchas cosas, habría que abrir ese diálogo con los pueblos indígenas, porque muchos de ellos han legitimado la práctica de los azotes como una forma de castigo. Nosotros la tenemos totalmente prohibida, digamos, eso es una forma de trato cruel, inhumano y degradante que en Occidente no es aceptable, pero los indígenas sí lo practican, y de alguna manera pues habría que ver cómo entablar ese diálogo con ellos y qué es lo que es simbólicamente importante para ellos en la ceremonia de los azotes. Y de pronto lo que habría que encontrar es cómo mantenerlo simbólicamente importante en la ceremonia de los azotes sin el azote. Nosotros queremos seguir conservando nuestras costumbres y tradiciones. Para nosotros, digamos que nosotros nos sentimos orgullosos de donde somos. Así algunas personas nos traten mal o nos quieran hacer sentir mal, nosotros somos muy orgullosos de donde venimos, lo que somos y lo que seguiremos siendo. Pues a mí me parece que es un poco ficticio eso de que la Constitución del 91, en el artículo, no recuerdo muy bien el número, habla de involucrar a los grupos étnicos dentro del sistema político,
y me parece que es un poco ficticio porque yo tuve la oportunidad de estar en el Cauca con el grupo ASIN, que es un grupo que se ha organizado para poder tomar este tipo de representación, pero realmente no se nota en cuanto a los censos, a los votos y a esas cosas, ese tipo de representación. A que no se pierdan sus costumbres, a que se pierdan sus tradiciones y a que sean como escuchados en la sociedad para poder tener como cierto, para recuperar más bien cierto poder que ellos deberían tener. Se venden una idea y esa idea se repite tanto que se convierte en una idea cierta. Ay, es que estamos relegados, pues reléguense. O sea, es más un asunto de, no es tanto el asunto de inclúyannos, sino incluyámonos o inclúyanse, hagan parte. No es tanto el asunto de denme, sino tómenlo. Entonces, esos conceptos que se manejan en el tipo de Estado que manejamos, que ha sido paternalista, que ha sido, digamos, que ha metido a la gente en un cuento de mendicantismo, donde todas las personas para poder recibir sus derechos, para poder hacer valer sus derechos, tienen que volverse mendigos. Y se vuelven mendigos en la medida en que todos los días están repitiendo lo mismo, todos los días están repitiendo, no, es que no tenemos, es que somos chiquitos, es que somos indios, nadie nos quiere, todos nos odian. Y metiéndonos un cuento cuando hoy en día, por ejemplo, si nos vamos a lo que tiene que ver con la genética, todas las personas tienen algo de sangre indígena, todas, y no solamente en Colombia, más en Colombia. Aquí no hay blancos, aquí no hay negros, aquí no hay indios, aquí hay una mezcla muy fuerte de todas las razas, y hablar o pretender hablar de unas comunidades tan definidas y tan marcadas, digamos que no es tan real como en otro tiempo. Sobre el futuro de las comunidades indígenas en sociedades altamente liberalizadas como la nuestra, yo lo que creo es que la dinámica será un tanto similar a la que hemos venido percibiendo a lo largo de estos últimos 500 años para el caso de América Latina. Es decir, es un futuro de lucha, de resistencia, de organización, de ganar claridad respecto a qué es aquello que se considera como vital para poder seguir siendo un actor válido dentro de ese intento de construcción de Estado. En esto hay múltiples anécdotas. Hay una que me fascina, que me encanta, tiene que ver con un hombre que admiramos mucho en muchos entornos, se llama Arquimedes Bitonás. Arquimedes le tocó ir a la Unión Europea a defender uno de los proyectos que se hacen en el norte del Cauca. Fue tan brillante su defensa que necesitaba conceptos de tipo político, porque se decía que jurídica y políticamente las comunidades no podían manejar dinero, tenía que hacerlo el gobierno, y él explicó por qué sí lo podían hacer. Además también se decía que no podían manejar dineros porque ese dinero tarde o temprano terminaría en un entorno favorable a la guerrilla. Entonces él habló de su autonomía política, de su lucha por la paz, en fin, varias objeciones. Al final, maravillados los delegados de la Unión Europea, en una reunión que se realizó en Bruselas, le dicen: profesor Arquimedes, pues nos gustaría que sus conceptos políticos, jurídicos, constitucionales con los cuales usted ha defendido a su comunidad puedan ser debatidos en otros escenarios académicos. Entonces lo invitaremos a que próximamente haga un periplo por varias universidades europeas para que discuta con otros académicos. Bueno, entonces Arquimedes regresa a Colombia, muy satisfecho por la labor cumplida, pero además con la expectativa de una invitación a hacer una gira académica por Europa. Entonces en esa época ellos no tenían todavía internet, entonces me llega la invitación a mí, que era como el puente entre ellos. Entonces dicen: profesor Muñoz, por favor envíenos el currículo del profesor Bitonás. Entonces se les manda el currículum, y el currículum decía: primaria, escuela de Tacuelló, y en este momento inicia el primer bachillerato del programa acelerado de primaria.
pero ha sido segundo gobernador, vicegobernador de su resguardo, etcétera. Entonces la respuesta luego fue, perdón, estamos hablando del profesor Bitonás. Entonces yo digo, no, es que ese es el profesor Bitonás, ese es el currículo. Entonces ahí recibo una llamada luego que me dicen, perdón, creo que estamos hablando de dos personajes distintos. El señor que vino aquí, que nos explicó el proyecto, le dije, se llama Arquímedes Bitonás, pero él no es politólogo, no es sociólogo, no es constitucionalista, no, él es un sabio de la comunidad. Pues lastimosamente no vamos a poderlo invitar a la gira que estábamos pensando, porque como es entre académicos, era muy importante su currículum vitae, y como no lo tiene, pues lastimosamente no lo podemos invitar. Bueno, la anécdota termina en que con unos colegas de la UNESCO decidimos, para romper esas formas ridículas de invisibilidad y negación de la sabiduría de estos pueblos, se le propuso al director general crearse un título que fuera lo suficientemente rimbombante y lo suficientemente importante para reconocer la sabiduría de estas comunidades. Y gracias a don Federico Mayor, antiguo director de la UNESCO, que nos siguió en este empeño, varios de los indígenas, no solamente de Colombia, sino de otras latitudes, ostentan el título de Maestros de Sabiduría de la UNESCO.